Pues muy buenos días. Esta temporada nos hemos marcado el objetivo de sacar la radio más allá de nuestros estudios, ir haciendo además diferentes visitas por distintos puntos de la comarca del Bierzo, algo que tanto nos gusta. Y hoy tenemos la oportunidad de pedir al alcalde de Carrazedelo, a Raúl Valcarce, que nos abra las puertas de su casa, de la administración local, y así conocer en profundidad cómo es la gestión que se está llevando a cabo y cómo no también todos esos proyectos de ámbito municipal. Así que aquí estamos en el despacho de la alcaldía con Raúl Valcarce, con el alcalde de Carrazedelo, al que saludamos. Evidentemente le damos las gracias por abrirnos las puertas del ayuntamiento. Raúl, ¿qué tal estamos? Buenos días. Muy bien, pues bienvenidos desde Benvido de Bierzo. Así que ya sabéis, esta es vuestra casa. Bueno, Raúl, vamos a hablar de diferentes cuestiones de ámbito municipal, pero lo primero de todo, para ir comenzando, a mí me gustaría tener un breve titular de esta parte final del año. Si tuviéramos que resumirlo brevemente, ¿cómo ha sido 2025 en Carrazedelo? Bueno, yo creo que diría la palabra que lo define muy corta: apoteósico. ¿Por qué digo apoteósico? Bueno, luego lo iremos desarrollando seguramente durante la entrevista. Pero realmente, bueno, Carrazedelo ahora mismo está cumpliendo todas sus expectativas, como equipo de gobierno que somos, responsable, porque todas aquellas cuestiones que veníamos planteando de ejecución del presupuesto que elaboramos a finales del año 2024, pues están siendo ejecutadas con rapidez y con brillantez en el año 2025. Por tanto, es un año muy importante para nosotros porque va a ser la antesala de las próximas elecciones, ¿no? Poniendo las miradas en algo que tiene lugar de forma inminente, Biocastanea se acaba de presentar además recientemente la pasada semana la Feria Internacional de la Castañicultura del 13 al día 16 en diferentes ubicaciones, pero una de ellas importante aquí en Carrazedelo, y el ayuntamiento, por cierto, sigue siendo uno de los garantes. Apuesta importante, 20.000 euros. Bueno, efectivamente se presentó, como tú bien dices, la semana pasada. Biocastanea es una apuesta más dentro de lo que nosotros venimos haciendo por el sector agrícola y agroalimentario. Y sí me gustaría destacar que esta apuesta, aunque no somos un municipio realmente productor, viene dada porque Carrazedelo siempre tiene en sus proyectos una vocación que va más allá de lo puramente municipal, ¿no? Yo creo que todos los municipios tenemos que trabajar en clave de comarca, ¿no? Porque al final, si la comarca funciona, si la comarca se desarrolla bien, yo creo que nos viene muy bien a todos los habitantes, ¿no? Por tanto, esta es una apuesta enorme, una apuesta decidida, en la que nosotros, más allá de los recursos económicos, también, lógicamente, valoramos mucho la logística que ponemos con el recinto ferial, con nuestras instalaciones, con ese magosto que vamos a desarrollar el sábado, y que sí me gustaría destacar en ese inicio de la feria, que realmente el sábado es una apuesta importante porque por primera vez va a haber un pregonero del magosto, que va a ser don Antolín de Cela Pérez, el párroco de la Virgen de la Encina, y que ha sido propuesto precisamente por el Instituto de Estudios Valdeorres y por el Instituto de Estudios Bercianos, ¿no? Por don Aurelio Blanco Trincado y por doña Mar Palacio Bango. Él va a hacer de mantenedor, de figura, escenario importante, y le vamos a dar todo ese marco trascendental a lo que es el magosto como nexo de unión entre dos comarcas diferentes, ¿no? Que son el Barco y el Bierzo. Yo creo que es un tema importante que vamos a añadir a partir de ahora a esta feria, ya para las próximas ediciones. Y decir que la feria es una feria muy completa. Me gustaría destacar sobre todo, y luego os pasaré el memorándum que tenemos aquí de actividades que se desarrollan sobre todo en la universidad, en las jornadas técnicas, y que de alguna manera marcan el relieve de unas jornadas de ámbito internacional, porque realmente Biocastanea es la única feria que hay sectorial en España, pero también en Europa, por lo cual aquí hay un encuentro de personas que vienen de Italia, de Francia, de Portugal, a poner de relieve precisamente este sector, que yo creo que hay que intentar desarrollar, porque sin lugar a dudas hace falta alternativas, ¿no? Y una de ellas es, por eso hemos apostado por la castaña como elemento de relieve, pero sobre todo porque el castaño es un árbol para nosotros muy importante, es un árbol noble, y yo diría que es el árbol por excelencia de la comarca del Bierzo. El año pasado, además, recuerdo una de las entrevistas que manteníamos con el director técnico de Alimentos de Calidad del Bierzo, con Pablo Linares, y una de las apuestas que había en esta materia, además presidente de la Mesa de Castaño, una de las apuestas que había expresamente era buscar la forma de trabajar, ¿no?, la transformación de la castaña. Quizás es una de las asignaturas pendientes hoy por hoy. Bueno, yo ya diría que no es tanto ya una asignatura pendiente, sino que ya hay personas, hay empresas ya importantes, ¿no?, que se han ubicado, pero que han tocado un tema como es el de la castaña congelada, por ejemplo, ¿no? Yo creo que
esa valorización que se está haciendo, que lógicamente tiene que haber luego pues, un seguimiento, pues más bien trabajando, confitando o bien en harina de castaña, en fin, tiene que haber otros desarrollos, pero todavía nos falta ese pequeño impulso, que es lo que están buscando entre todos. Y yo aquí, si me permitís, sí quería elogiar un poco el trabajo de la Mesa del Castaño, porque realmente sin ellos esto no sería posible. Es decir, detrás hay un equipo de gente. Yo siempre llamo el edificio nuestro de innovación, ¿no? Porque en la Casa Rectoral de Carracedo, donde están todas las figuras de calidad, de las 7 que hay, están 6 allí ubicadas, pues realmente junto con la Asociación Empresarial de Agricultores, con Asodevi, forman ese pulmón de oxígeno que desde ahí salen, se generan muchas ideas, y una de ellas es esta que se pone en la práctica todos los años. Bueno, este año cobra un especial significado, desgraciadamente, lo que ha pasado durante este verano, la situación derivada de los incendios forestales. De una forma u otra, ¿no? Se va a abordar y ha condicionado también la producción. Bueno, ha condicionado la producción, de hecho, bueno, realmente la producción está condicionada no solamente por los incendios, sino por la sequía que ha habido, ¿no? Se valora desde el ámbito de la Mesa del Castaño que va a haber entre un 40 y un 50% de la producción. Si viene siendo unos 8 millones de kilos anualmente lo que se baraja, este año seguramente estaremos entre los 4 y 5 seguramente. Si podemos añadir que efectivamente ha habido mermas también por el tema de los incendios, pero sí me gustaría destacar que aquellos otros donde se han hecho las labores de trabajo tradicionales, el impacto fue mucho menor. Es decir, por eso es tan importante que también los propietarios, ¿no? Porque a veces, y yo me estoy cansando un poquito de ver cómo todos los días se le achaca a la administración, en concreto a la comunidad autónoma, el problema de los incendios. La pregunta es, y la abro a todo el mundo, para que todos meditemos, ¿qué hemos hecho los propietarios particulares con nuestras parcelas? En el ámbito de las médulas, voy a hablar en concreto, que es una zona que yo conozco, en la zona del paraje del Lago Sumida. Yo tuve la oportunidad de ir allí 2 meses antes de los incendios. Allí no se puede parar por ningún sitio. Eso no es de la administración. Ahí tenemos responsabilidades los municipios y los propietarios. Por tanto, esta es una lucha de todos. No podemos solamente sectorizarla y vincularla solamente a una administración. Y por eso la Junta, la Comunidad Autónoma, yo creo que una respuesta rápida, ¿no? Nos ha dado ya una herramienta técnico y jurídica para que todos adaptemos nuestras ordenanzas y que podamos, de alguna manera, suplir esa ausencia que había para poder entrar en una parcela para poder limpiarla, ¿no? En caso de que el propietario no lo haga. Carracedo ha hecho los deberes, como nadie. Tiene en la actualidad 3 tractores con desbrozadora, hablamos de motoniveladora, hablamos de máquinas retroexcavadoras que han estado funcionando precisamente en esa prevención. Y además tenemos el plan de prevención, lo tenemos en marcha, falta solamente que lo homologue la comunidad autónoma, por lo tanto, nosotros en ese aspecto estaremos al día. Sí tengo que decir que este año, y además lo contábamos, hemos desbrozado, hemos entrado en más de 100 y pico parcelas este año. Yo creo que ha sido una apuesta muy importante la que ha realizado el municipio. Ahora hemos trazado una hoja de ruta en la cual el alcalde va a comparecer en cada pueblo, junto con el alcalde pedáneo, para explicarle a cada vecino lo que tiene que tener antes del 30 de mayo. Es decir, tiene que tener sus parcelas perfectamente limpias y ordenadas, tanto las que están en el casco urbano como las que están en el perímetro, ¿no?, de cada pueblo. Por tanto, eso tiene que ser sí o sí, porque si no, a partir de esa fecha, el ayuntamiento empezará a, lógicamente, con sus medios, con sus equipos, a limpiar esas parcelas y procederemos, lógicamente, al cobro correspondiente por la tasa que tenemos creada. De todos modos, veo que también es una parte muy importante, ¿no?, lo que comentas, alcalde, la información. Claro. Que la gente lo sepa, porque, en teoría, desde hace muchos años información hay, pero tiene que llegar y las partes tienen que captar también la importancia del mensaje, después de lo que ha pasado expresamente, la importancia del mensaje. Mira, yo creo que todos los municipios de la comarca, ese no es un tema solamente de Carracedo, yo creo que todos, rigurosamente, sacamos los correspondientes bandos, lo publicamos, os lo enviamos a los medios de comunicación, vosotros, como una correa perfecta de transmisión, lo hacéis saber, pero al final yo creo que lo que tenemos que tener es una conciencia de este problema que nos atenaza. Es decir, en lo que llaman ya los incendios de quinta o de sexta generación, ya no recuerdo cómo se llama, yo este año he visto lenguas de fuego de más de 200 metros, ¿no? Esto no hay quien lo pare. Digan lo que digan. Y yo voy a hacer otra reflexión en voz alta. Castilla y León tiene, si no recuerdo mal, 1.015.000 hectáreas de arbolado. Es la comunidad autónoma de España que más arbolado tiene. ¿Alguien sabe
lo que hace falta de presupuesto para limpiar ese 1.015.000 hectáreas, haría falta todo el presupuesto de la comunidad autónoma. Miren ustedes, 15.000 millones de euros. ¿De dónde lo vamos a sacar? Es muy fácil hablar de prevención, a toro pasado, ¿no? Pero la prevención realmente tiene que empezar por los primeros propietarios, que somos nosotros, los que gestionamos los bosques, porque no solamente es la comunidad autónoma la que tiene esa obligación, sino que hay muchos bosques que son propiedades de juntas vecinales, de ayuntamientos, y eso tiene que ser también cada uno, cada propietario, o va a venir la comunidad autónoma a suplir esas deficiencias, carencias. Habrá que criticar lo que esté mal hecho, perfecto, hasta ahí. Aparte del esfuerzo económico que la comunidad autónoma doblando el presupuesto del año pasado a este. ¿Habrá que tener más medios? ¿Tienen que ser públicos o privados? Yo eso no lo sé, el tiempo lo dirá. Pero evidentemente también tenemos que tener claro todos los ciudadanos que si queremos una comunidad autónoma que bajemos impuestos, ¿de dónde sale el dinero para pagar todo este mare magnum de cosas que estamos reivindicando? Sanidad, educación, incendios, carreteras. Bueno, pues todo esto tiene que tener una contrapartida. Y yo, evidentemente, como gestor de recursos públicos, lo manifiesto siempre. Nuestros ingresos son los que son y no podemos gastar más de lo que ingresamos. Por tanto, en esa gestión eficaz tenemos que estar todos, ¿no?, al unísono. Unos impuestos reales y a poder ser bajos. Yo soy partidario de que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, que lo muevan, porque al final, si tú te dedicas a recaudar con unos impuestos elevados, realmente estás gestionando el bolsillo de los ciudadanos. Y eso no puede ser así. Nosotros lo tenemos claro, política de impuestos bajos, 0,4 en IBI, mínimo tipo impositivo, 0,3 en rústica, mínimo tipo impositivo en vehículos y no hay impuesto de transmisiones patrimoniales. Entonces, yo creo que es ahí donde nos tenemos que mover. Bueno, vamos a hablar también del vínculo de Carracedelo en líneas generales con la industria agroalimentaria más allá de la castaña, que es con lo que hemos estado comenzando, lo que nos hemos movido en este primer momento. Y en este sentido, bueno, sobre el pimiento asado del Bierzo, con la indicación geográfica protegida, pues realmente importante. Este año no hubo Feria del Pimiento, que habitualmente tiene sede aquí en Carracedelo, pero porque la campaña, en definitiva, se adelantó. Lo que a priori podría parecer una buena noticia, cuanto menos no también es paradójico, ¿no? No sé si en este sentido, y por la noticia que puede tener el Ayuntamiento de Carracedelo, si puede haber alguna modificación, bien sea en el calendario o algún calendario más flexible de cara a próximos años. Mira, vamos a tener una reunión con el Consejo Regulador del Pimiento, porque precisamente, como todo el mundo conoce, Carracedelo aprueba rigurosamente sus presupuestos en el mes de diciembre. Estamos ya elaborándolos, trabajando en ellos, ya tenemos un borrador. Lógicamente se caerán muchísimas cosas porque no hay recursos económicos para todo y habrá que priorizar. Y una de las cosas que queremos aclarar precisamente con la IGP del pimiento asado, una de esas 6 figuras de calidad que están aquí en Carracedelo, como decía, es precisamente el tema de la feria. Es decir, no podemos estar presupuestando la feria y llevamos 2 años sin hacerla. Tenemos que tomar una decisión. Yo creo que la decisión más importante, sobre todo, la tiene que tomar el Consejo Regulador. Y ahí va una pequeña crítica, que hay que hacerla. El Consejo Regulador tiene que preocuparse y ocuparse de tener cultivadores, de tener horticultores, pero también tiene que garantizar, si le da un asesoramiento, si le da planta, tiene que tener la corresponsabilidad de acudir por lo menos a la feria. Por lo menos, ya que le dan un montón de cosas gratis y el Ayuntamiento de Carracedelo la apuesta por este tema de forma decidida. Yo, sin embargo, fíjate, no sé si has dado la noticia del Consejo Regulador, no, pero yo la voy a dar. La cosecha de pimiento ha sido, dentro de lo que cabe, normal, entre comillas, ¿no? Hubo un pequeño problema de asurado de pimiento, con ese calor que hubo, quemó bastantes frutos, pero, no obstante, la cosecha y sobre todo los que hicieron plantaciones más tardías salvaron muy bien los vuelos, porque vino un mes de octubre prodigioso, un mes de octubre con calor, con buen tiempo, y al final esa cosecha se prolongó, ¿no? De hecho, cuando den las cifras seguramente veremos que estaremos seguramente en la recolección. Yo me imagino que estaremos muy por encima de los 100 y pico mil kilos, que sigue siendo poco, dicho sea de paso, porque no olvidemos que la mayor parte del pimiento se está moviendo fuera de las industrias conserveras. Esa es la triste realidad. Por eso que seguramente las empresas también tendrán que tomar medidas, pues posiblemente realizar plantaciones propias, volver un poco a lo que hacíamos nosotros hace muchos años. Y desde luego desde el Ayuntamiento lo que no cabe más que otra cosa es que apostar de forma decidida por esa feria y el año que viene sí o sí
el Consejo Regulador tiene que comprometerse a hacer esa feria, porque si no, nosotros pues no la meteremos en el presupuesto, evidentemente. Claro, ¿qué es lo que reporta la feria al ayuntamiento, al municipio? Sobre todo conocimiento, ¿no? de un cultivo, de una forma de proceder, pero también porque ese día todo el pimiento que viene a la feria se vende. O sea, que esto hay que destacarlo, lo digo porque además nosotros incluso subvencionamos a los productores que vienen a la feria con una cantidad económica para que estén ahí en la feria. O sea, no es que les cueste dinero, no. Venden el producto y además el ayuntamiento subvenciona, ¿no?, el que vayan a la feria. Pero también es verdad que es un producto que yo creo que necesita esa feria, que necesita divulgarse cada día más, porque al final yo creo que un producto tradicional como es este corre el riesgo grave de desaparecer. Y una de las formas de ponerlo en conocimiento es precisamente con este día que le dedicamos, que es un domingo allá por el mes de octubre, para divulgarlo, para su conocimiento y también para que no se pierda esa feria, ¿no? Bueno, hablando también del sector agroalimentario, recientemente nos hemos encontrado con esa partida presupuestaria en el borrador presupuestario de la Junta de Castilla y León para el próximo año 2026 del Parque Agroalimentario. Vuelve a resurgir en su momento también con ese malestar por el hecho de que no se pudiera ubicar esa controversia, incluso esa polémica, ¿no? Porque incluso parecía que se podía derivar a Valladolid, otro proyecto más o menos similar, pero bueno, en el supuesto caso de que finalmente haya, que imagino que Carrocero nunca lo ha dado por perdido, ¿hay expectativas o esperanzas de que se pueda ubicar aquí en el municipio? Mira, vamos a ver, Carrocero ha trabajado siempre en esa línea, pero a mí sí me gustaría dejar claro dos cosas. Uno, el puerto de Valladolid no tiene nada que ver con el nuestro, porque serían cosas absolutamente diferentes y creo que hay que huir de las polémicas y de la demagogia que no conlleva a nada. Dos, importante, esta no es solamente una apuesta de la Administración, tiene que ser una apuesta conjunta de la Administración, de los municipios, en la que esté implicada la universidad y sobre todo, y pongo énfasis en eso, el sector privado. Porque de poco importa que construyamos unos edificios, que hagamos una infraestructura, si al final el que tiene que tutelar y tirar todo eso no es solamente la Junta de Castilla y León, sino es muy importante que esté concienciado el sector privado. Y no sabía que íbamos a hablar de esto, pero sí, estamos trabajando como municipio. Aquí hay un documento en el que se recoge que se le va a transmitir a la comunidad autónoma, Dios mediante hoy, precisamente, en una visita que hicimos a un parque agroalimentario de Lérida, en la que fuimos a ver ideas y estamos recabando información. Como municipio estamos trabajando, y además de la mano también de otro municipio hermano y querido, que es el de Camporaya. O sea, aquí no hablamos de colores políticos ni de política, estamos hablando de trabajo, para intentar que se ubique allí donde sea más razonable, evidentemente, donde haya una trayectoria, donde haya una implicación. Y le vamos a pasar ya presupuestos inclusive a la comunidad autónoma para empezar a trabajar, porque este año creo que hay como 2 millones de euros, me parece, si no me equivoco, en el borrador. Digo borrador porque se puede dar en borrador, ¿no?, si no se aprueban esos presupuestos. Pero bueno, ya hay una cantidad que está ahí y nosotros vamos a pelear o vamos a intentar que se haga. Pero yo reitero, el tejado no está tan solo en la comunidad autónoma. La pelota no está en el tejado de la comunidad autónoma, está en el tejado de los empresarios de la comarca en esa materia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las apuestas tienen que ser un poco coordinadas. De poco importa que hagamos una infraestructura si luego no hay un rendimiento, porque luego todo eso tiene un coste a futuro. ¿Cómo se va a financiar? En fin, todos sabemos lo que cuesta, ¿no? Pues entonces al final vamos a ver en qué se traduce. Pero por lo menos nosotros seguimos trabajando en esa línea, nunca hemos dejado de trabajar, dicho sea de paso. Hemos ido con nuestros medios, nos hemos pagado nuestros viajes, hemos hecho las gestiones oportunas, hemos contactado y siempre, reitero, de la mano de nuestros técnicos, de Pablo Linares y de la Asociación Nacional de Agricultores y de las figuras de calidad. Quiero decir, esa coordinación la hacemos a través de este edificio inteligente que tenemos, que no hace falta hacer nuevos edificios, los tenemos ya hechos. Claro, ese trabajo con los empresarios, con el sector, entiendo que tiene que ser previo. Claro, claro, porque de nada tiene que tú tengas un maravilloso borrador, unos planos, un proyecto, si realmente luego no hay una implicación del sector, porque al final, ¿esto cómo se va a pagar? ¿O estamos siempre esperando que venga papá y mamá administración a socorrernos y a mantenernos? Como al Consejo Comarcal, ¿no? Que es una subvención directa y todo el presupuesto que tienen se nutre
excepto por una partida que tiene del Banco de Tierras y del mantenimiento del SAN y Cooperación y de Junta de la Diputación, el resto es todo Junta. No, no puede ser así. Tenemos que hacer algo que sea eficaz, que tenga vida, que tenga conocimiento, que tenga innovación y sobre todo que tenga un personal responsable que tire del propio parque. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de cuestiones de ámbito urbanístico y en concreto de esa promoción de viviendas de protección oficial adosadas en Villa de Palos, que en su momento conocimos los grandes detalles y que, bueno, se había abierto también ese periodo para presentar la solicitud. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo en este momento? Mira, vamos a ver. Ahora mismo están acabadas 32 en Posada, se han entregado 10, perdón, y quedan 22 que se entregarán a lo largo de noviembre o seguramente la primera quincena de diciembre. Por tanto, digamos que el puerto de Posada, de las 32 viviendas, en diciembre va a quedar finalizado. De las 7 que me comentas de Villa de Palos, llevan acumulado un retraso de 6 meses aproximadamente, porque lo que hicimos fue adquirir una parcela contigua, porque queremos dejar una especie de plaza entre lo que es el barrio de abajo, lo que es la zona de los bares, que necesitamos tener ahí un pequeño pulmón de aparcamiento, porque son calles estrechas y no tienes donde aparcar. Entonces lo que vamos a dejar es entre esas viviendas y el pueblo una plaza que haga de nexo de unión, ¿no?, entre las viviendas y el resto de la zona comercial, digamos, de Villa de Palos, que hay tiendas, hay bares, entonces necesitamos ese pequeño pulmón. Tienen el proyecto ya, es cambiar la ubicación y seguramente se contratará en diciembre o enero la ejecución de las mismas, con lo cual es una excelente noticia para 7 viviendas. Hemos sacado ya un primer, digamos, exposición al público, sin ningún tipo de precio ni de condicionante. Sabemos que hay una subida importante de precio, porque realmente en estos 2-3 años que llevamos con el tema de Posada, pues todo se ha disparado en el tema de la construcción. Y ya hay peticiones, ya tenemos unas 6-7 peticiones, ¿no?, con lo cual iremos viendo cuál es su desarrollo. Pero también quiero destacar la apuesta de la comunidad autónoma en materia de vivienda para con este municipio, porque también tenemos el edificio que derribamos en Carracedo, enfrente al monasterio, que allí van 6 apartamentos para gente joven y no tan joven, evidentemente, 6 apartamentos, con lo cual estamos hablando de 45 viviendas que nosotros estaremos en disposición de acabar en este año. Por eso decía al principio, y vuelvo al principio, es un año trascendental para nosotros. Bueno, precisamente en esta materia y con la promoción de vivienda pública que hay en el Ayuntamiento, en el municipio de Carracedelo, ¿qué interés ha despertado por parte de la población, de la ciudadanía? No solamente de la ciudadanía que vive aquí, que también hay jóvenes que adquieren esa vivienda. Hay que pensar que las viviendas de la comunidad autónoma, aquellos menos de 36 años, tienen un descuento del 20%. Con lo cual, una vivienda de 119.000 euros, si le quitas el 20%, se quedan en 90 y tantos mil. Realmente, con un llave en mano, con todo hecho, es un precio impresionante. Las siguientes, evidentemente, se van a encarecer por lo que decía, de la carestía de la vida, de lo que ha encarecido el tema de la construcción, y sobre todo ha sido pues también el captar a mucha gente nueva que viene al municipio, con hijos, que también es muy importante para nosotros, y que ahora mismo estamos viendo pues un vuelco importante en el tema del padrón, ¿no?, porque al final no hay que olvidar que lo que nos une a todos los municipios de la comarca es un nexo importante, pero a la vez preocupante, que es que tenemos una pirámide de población totalmente envejecida y necesitamos área nueva, necesitamos regenerar nuestra población, y en este caso pues realmente hay que decir que igual el 60 o el 70% de esas viviendas van a ser ocupadas por personas que vienen de fuera del municipio, ¿no? Precisamente hablando de demografía, hablando de población, en esta época del año, imagino que los ayuntamientos también miran con preocupación cuáles van a ser esos datos demográficos. Los últimos datos de Carracedelo, 3.423 habitantes, según el dato del pasado año 2024. ¿Cómo se puede comportar la población según la información que obra en el Ayuntamiento de Carracedelo? Bueno, yo creo que a falta de cerrar el año con un mes y medio, yo creo que creceremos en población moderadamente, o sea, mantendremos población y creceremos. Creo que es importante. Ya mantener es importante hoy en día, ¿eh? Quiero dejarlo claro, es decir, parece ser que solamente se preocupa uno de los que crecen, no, y mantener también es muy duro, muy importante. Por eso el Ayuntamiento, y sí me gusta hacer un tema, destacarlo, ¿no?,
nosotros siempre nos hemos volcado en proyectos importantes. Carracelo ahora mismo está sufriendo una verdadera revolución en materia agrícola, con esa transformación de regadíos, con una inversión muy importante. En nuestro municipio estamos hablando aproximadamente de cerca de 1.000 hectáreas, las que se van a transformar. De las 3.000 que se hablan, ¿no?, entre Ponferrada, Camponá y Carracelo, más de 1.000 son de nuestro municipio. Somos el municipio que más superficie aporta, y eso realmente es un gran revulsivo, ¿no? Porque nosotros lo que pretendemos es que con ese impulso captar más gente, captar más empresas a futuro, y que realmente ese esfuerzo que estamos haciendo se traduzca como un elemento vertebrador, porque no hay que olvidar que yo creo que una de las competencias más importantes de los municipios, que a veces nos habla mucho de ellas, está en la organización, ¿no? ¿Cómo organizas tú el municipio? ¿Cómo organizas la propiedad? ¿Y cómo transformas el municipio poco a poco? Bueno, pues Carracelo siempre ha apostado por un tema importante, que es la concentración parcelaria. En este caso hablamos de reconcentración, porque Carracelo Villa de Palos 1 estaba concentrado y ahora vamos con la segunda concentración. Hemos aprobado unas normas hace un año escaso, y realmente es otro impulso importante, y estamos vertebrando el municipio, ¿no? Ese es el factor más importante de dinamización que tiene, no solamente el abastecimiento, el saneamiento, no, también la organización en cuanto a la propiedad del municipio. Para ir terminando, bueno, recientemente hemos visto que podría dar sus pasos ya el proyecto de la 76. Bueno, se acaba de aprobar provisionalmente el tramo Villamartín de la Abadía Requejo, como decíamos, de esta 76, con una inversión de 131,7 millones de euros. Obviamente todo tiene también su lectura. Bueno, ¿qué opina el alcalde de Carracelo a este respecto sobre la 76, lo que va a suponer, y si finalmente ya podríamos empezar a hablar de un calendario que sea definitivo? Bueno, que bienvenido sea, ¿no? Luego a quien lo haga y lo presupueste quien lo presupueste. Nosotros, evidentemente, no hay que olvidar que esa 76 sale de un pueblo que se llama Martín de la Abadía, porque a veces se hablaba siempre del barco de Ponferrada. No, miren ustedes, la 76 sale de Villamartín de la Abadía, ¿no? Que es un tema que hay que tener encima de la mesa. Y que esa inversión es importante porque además yo creo que va a permitir, si cabe todavía más, la vertebración de dos comunidades hermanas, que son dos comarcas hermanas, que son el Barco y el Bierzo, ¿no? Yo creo que es muy importante. En esa transferencia de personas no hay que olvidar que muchos jóvenes y no tan jóvenes van a trabajar a las canteras de pizarra y tienen que utilizar ese medio de comunicación, ¿no? Por tanto, muy apreciada esa inversión, muy valorada. Yo creo que ahora mismo estamos quedando marginados en la comarca porque realmente no se ha resuelto un problema vital, que es el Lazo del Manzanal. Nos hemos quedado fuera en todo lo que significa el transporte ferroviario, y esta autovía, desde luego, yo creo que viene a pagar una deuda desde hacía muchos años, y por tanto, yo reitero, bienvenido sea, yo la valoro muy positivamente. Yo creo que esto nos va a traer muchos beneficios a ambas comarcas. Terminamos ya. Simplemente, bueno, el próximo año habrá elecciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y dentro de 2 años una nueva cita con las urnas. Raúl Valcarce, ¿volvería a ser candidato? Por lo menos esa sería la intención en este momento, independientemente de que tenga que pasar todo el procedimiento habitual, claro. Bueno, vamos a ir, yo creo que deshojando la margarita poco a poco. Raúl Valcarce lleva desde el año 87 en política, en la que obtuvo la primera acta de concejal. Cuando acabe esta legislatura serán 40 años de servicio en este municipio, y yo nunca he dicho que no voy a presentarme, ni tampoco he dicho lo contrario. Es decir, yo siempre lo dejo ahí. Yo me debo en primer lugar a mi familia, ¿no? No hay que olvidar que si tu familia no está de acuerdo con lo que haces, es muy complicado estar en un cargo que, como antes hemos hablado, tomando café, te lleva tiempo, te lleva dedicación, y porque si no tiras del carro, los problemas no se arreglan y no se superan, ¿no?, las cuestiones en tu municipio. Por tanto, ganas. Yo sigo teniendo ganas. De hecho, me encuentro en un momento, yo creo que, de un conocimiento muy importante, porque al final, cuando tú llevas tanto tiempo, vas adquiriendo un poco la visión de cómo solucionar los problemas, ¿no? Y hay veces en los que hay días en que tú sales del ayuntamiento preocupado, cabreado, y yo ya digo, tengo que tomarme un día o dos para ver este problema. Pues curiosamente, cuando pasa un día o dos, ese problema de golpe y porrazo empieza a solucionarse. Es decir, te das cuenta que no es la inmediatez, no, hay que esperar, serenar y ver cómo puedes resolver las cuestiones de tus ciudadanos, porque al final tú estás aquí para servir a los ciudadanos, ¿no?
Entonces valoraremos, hablaremos. Primeramente vamos a pasar este tema electoral que tenemos, ¿no?, en el mes de marzo, que yo imagino que es cuando va a ser, y a partir de ahí iremos viendo qué decisiones tomamos. Yo creo que al final, primeramente hay que contar también con el equipo, con lo cual queda todo muy abierto en este año y poco queda de calendario. En cualquier caso, bueno, recientemente ha sido nombrado coordinador del Partido Popular en la comarca del Bierzo. En este sentido, también tendrá un papel clave, ¿no?, de cara a las siguientes elecciones autonómicas, por lo menos en la canalización aquí de la propia comarca. Bueno, mañana se da el pistoletazo de salida aquí en la comarca del Bierzo con un acto electoral. Nosotros desde la coordinación estamos trabajando con todos los números uno y con todos los portavoces de cada municipio para intentar obtener lógicamente el mejor resultado en la comarca, y la labor que nos toca no solamente es esta, sino ir preparando las candidaturas también para las próximas elecciones, ¿no?, que yo creo que también es muy importante de cara a las municipales que se van a desarrollar en el año 2027. Bueno, pues Raúl Valcarce, alcalde de Carracedo, muchísimas gracias. Como decíamos al principio, abrimos la casa, las puertas de la casa, de la administración local, de la casa consistorial, y esperemos tener la oportunidad de vernos en futuras entrevistas aquí o en los estudios, que también está invitado. Yo creo que la siguiente entrevista tiene que ser en los estudios de Benvidre. Me comprometo a ir a Benvidre. Fabuloso. Ahí estaremos. Gracias por todo. Hasta la próxima, alcalde. Gracias a vosotros.